Atención. El flash de una cámara de paparazzi no solo captura una imagen, expone una verdad. Y para el titán de Wall Street, ese momento está por llegar. Engancha este video. Dale un me gusta si admiras la estrategia silenciosa y no olvides suscribirte para no perderte el checkmate más épico. Apertura impactante. El secreto bajo la luz. Donovan Crespo, un rey absoluto en el mundo financiero, creía orquestar una vida secreta perfecta mientras estaba de pie bajo las brillantes lámparas de araña de un salón de baile parisino, con su brazo posesivamente alrededor de su última conquista. Una influencer llamada Kingsley Monroe, pero al otro lado de la ciudad, en una suite elegante y tranquila, su esposa embarazada, Odette, estaba revisando el programa final del mismísimo evento al que él asistía, un evento que ella poseía en secreto. Ella no era solo una espectadora en su juego, ella era la arquitecta de todo el tablero. La jaula dorada de Castellana, el silencio en el ático de Donovan y Odette Crespo en el Paseo de la Castellana, Madrid, era un silencio específico. No era pacífico. Estaba cargado con las cosas que se dejaban sin decir. Se aferraba a los muebles minimalistas y resonaba en las ventanas de suelo a techo, con vistas al Parque del Retiro. Para Odette, se sentía como una jaula, aunque bellamente dorada. A sus 32 años, Odette Winslow Crespo poseía una gracia tranquila, que a menudo se confundía con fragilidad. Tenía viejo dinero en sus venas, del tipo que no necesita anunciarse. Su familia, los Winslow, habían construido su fortuna en textiles europeos durante generaciones, un legado de arte y astucia comercial que ella había heredado por completo. Pero cuando se casó con Donovan Crespo hace 5 años, ella se había echado atrás voluntariamente, permitiendo que su éxito explosivo en el mundo de los fondos de inversión ocupara el centro del escenario. Él era el Sol, y ella, asumía, era un planeta contento de orbitarlo. Se equivocó. Últimamente, la distancia entre ellos había pasado de una grieta a un abismo. El trabajo de Donovan se había convertido en una fortaleza impenetrable. Las noches tarde ya no eran solo tarde, eran noches enteras. Los viajes de negocios que antes se discutían, ahora se anunciaban. El último fue una semana en París. Es el empuje final para la adquisición de Lyrange, había dicho él, aflojándose la corbata mientras entraba en su cavernoso dormitorio. No la miró. Sus ojos ya estaban en su teléfono. Absolutamente crítico. Estaré en reuniones día y noche. Odette se sentó en el borde de su cama, con una mano apoyada protectoramente en la suave hinchazón de su vientre. A los 4 meses de embarazo, la realidad de la nueva vida que llevaba era tanto una fuente de profunda alegría como una aterradora vulnerabilidad. ¿París?, dijo ella, su voz suave. Eso es repentino. Las finanzas no esperan, Jen, dijo el apodo, un relicto de una época en la que sonaba como un cariño, no como un desprecio. Ya sabes cómo es. Ella lo sabía. Lo sabía demasiado bien. También sabía que Lyrange Holdings no tenía operaciones significativas en Francia. Su sede estaba en Frankfurt, y ella sabía que la Semana de la Moda de París comenzaba en 3 días. Las piezas encajaron con una certeza familiar y nauseabunda. Había visto las señales durante meses, el olor a perfume que no era el suyo, la forma en que giraba su teléfono, los extractos de la tarjeta de crédito para regalos que nunca recibió. Y luego estaban los susurros en las redes sociales, los mensajes directos anónimos, de supuestos bienhechores, con capturas de pantalla de una influencer
llamada Kinsley Monroe, una rubia belamente insípida que parecía vivir una vida paralela al horario de viajes de Donovan. La última publicación de Kinsley era una foto de una sola rosa de tallo largo, con un fondo de sábanas de seda. El título: París siempre es una buena idea. No puedo esperar por una semana de magia. Bendecida. El pavor frío se mezcló con una oleada de furia candente. No era solo la traición, era el insulto a su inteligencia. ¿De verdad pensó que era tan ingenua? ¿Que era solo la esposa tranquila y ornamental, contenta de arreglar flores y planear galas benéficas mientras él construía su imperio y su harén? Había olvidado quién era ella. Había olvidado la sangre Winslow que corría por sus venas. El arma secreta de los Winslow. Mientras Donovan construía su fortuna con agresivas adquisiciones públicas, Odette había estado gestionando silenciosamente la suya propia. Después de la muerte de su padre, 2 años antes, ella había heredado la totalidad del fideicomiso familiar Winslow. Era una cartera sustancial, gestionada con el tipo de discreción que hacía que la bravuconería de Wall Street pareciera torpe. Ella operaba a través de una firma de inversión boutique llamada Etheldred Ventures, un nombre tan antiguo y modesto que pasaba desapercibido. Su asesor principal, Patrick Lell, un hombre de 60 y tantos años con cabello plateado y la calma imperturbable de un ajedrecista experimentado, era la cara pública de la firma. Para el mundo, Odette Crespo era simplemente la esposa de un filántropo. Para unos pocos selectos, ella era GB, gran benefactora, la fuerza silenciosa y decisiva detrás de Etheldred. Y Etheldred Ventures acababa de realizar una inversión muy significativa y muy silenciosa. Se habían convertido en el único patrocinador financiero de la colección de regreso de Anna Vulov, una diseñadora brillante pero volátil que había agotado y caído en desgracia hace años. El desfile de Vulov estaba programado para ser el evento más esperado y exclusivo de la Semana de la Moda de París. Odette no solo había invertido dinero, había invertido su creencia en el talento crudo e indomable de Anna. Había pasado los últimos 6 meses trabajando a través de videollamadas y correos electrónicos cifrados con Anna y Patrick, planeando meticulosamente cada detalle del espectáculo que no solo relanzaría una carrera, sino que solidificaría la posición de Etheldred como un mecenas del verdadero arte. Donovan no sabía nada al respecto. Él veía su herencia como un nido de ahorros pintoresco, algo con lo que ella podía jugar. No tenía idea de que su nido de ahorros podría tragarse todo su fondo sin dejar rastro de indigestión. Mientras él terminaba de empacar su maleta, demasiadas camisas informales para una adquisición crítica, Odette tomó una decisión. La pena silenciosa que la había envuelto durante meses comenzó a solidificarse en algo más duro, algo con un filo afilado e implacable. No lo confrontaría. No lloraría, ni gritaría, ni le arrojaría su traición a la cara. Esa era la reacción que él esperaba de la mujer que creía conocer. En cambio, ella lo dejaría caminar directamente a su mundo, un mundo que él no sabía que existía. Lo dejaría tener su pequeña fantasía en la ciudad de las luces, y luego, en sus términos, en su escenario, lo quemaría todo. «Que te vaya bien, Donovan», dijo ella, su voz increíblemente tranquila. Se acercó a él y le ajustó el cuello, sus dedos fríos contra su piel. Apenas registró el toque. Lo miró a los ojos, buscando un atisbo del hombre con el que se había casado, pero solo encontró un reflejo de sí misma, pequeño y distante. «Siempre, Jen», dijo él, dándole un beso superficial en la mejilla.
Se sintió como el roce de un extraño. «No me esperes despierta». Cuando la puerta principal se cerró, el pesado silencio del penthouse regresó. Pero esta vez no estaba vacío. Estaba lleno del zumbido de un plan, una obra maestra de venganza fría y calculada, tomando su primer aliento. Odette caminó hacia su oficina en casa, las luces de la ciudad brillando debajo de ella. Cogió su teléfono y marcó un número. «Patrick», dijo, su voz clara y firme. «Cambio de plans. Reserva una suite en Le Bristol y asegura un jet privado. Me voy a París». El tablero se mueve París. Recibió a Donovan Crespo con el tipo de luz otoñal nítida y cinematográfica que hacía que todo pareciera caro. Él irrumpió en la terminal privada del aeropuerto Le Bourget, su bolsa de lona Louis Vuitton colgada del hombro. Kingsley Monroe lo estaba esperando, prácticamente vibrando de emoción. Se arrojó a sus brazos, una ráfaga de cabello rubio y perfume Dior. «Donnie, lo lograste», chilló, presionando un beso en sus labios más para el beneficio de cualquier espectador que por afecto genuino. «No me lo perdería», dijo él, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. Esta era la vida, el poder, el dinero, la mujer hermosa en su brazo. Era una validación de su éxito, un mundo lejos de la atmósfera tranquila y pesada de su ático y su esposa cada vez más retraída. Su suite en el Four Seasons, George Vitaphond, era obscena en su lujo. Daba a la Torre Eiffel, un cliché que Kingsley abrazó con desenfreno, posando inmediatamente para una serie de selfies. Mientras tanto, a solo unas pocas cuadras de distancia, en el opulento y discreto Hotel Le Bristol, Odette Winslow Crespo estaba operando en un París completamente diferente. Había llegado en un jet privado Gulfstream unas horas después de Donovan, deslizándose en la ciudad sin ser vista. Su suite era tranquila, elegante, y se había transformado en un centro de comando. «Todo está en orden, GB», dijo Patrick Lell, entregándole una tablet. «Ana está en su habitual estado de pánico artístico previo al espectáculo, lo cual es una buena señal. El lugar es seguro. La lista de invitados está finalizada». Odette, vestida con cómodos pijamas de seda, su cabello recogido, no se parecía en nada a la esposa de sociedad que Donovan imaginaba. Estaba concentrada, sus ojos agudos mientras escaneaba los documentos. No había rastro de la mujer desconsolada que había sido hace apenas unos días. En su lugar había una Winslow, una líder, una estratega. El embarazo no la había ablandado. Había forjado un nuevo tipo de acero dentro de ella. Ya no luchaba solo por sí misma. Estaba luchando por el legado que heredaría su hijo. «Revisemos el plano de asientos», dijo, con voz nítida. «Quiero hacer algunos ajustes». Patrick la observó, con un atisbo de sonrisa en su rostro. Donovan Crespo había cometido el error clásico de todo hombre arrogante. Había confundido la quietud con la debilidad. Donovan había organizado asientos de primera fila para él y Kingsley en el show de Anna Vulov. Eran los asientos A1 y A2, los mejores de la sala, directamente a la vista de los fotógrafos de la pasarela. Odette miró el plano de asientos digital. «Patrick», llamó con voz tranquila. «Necesito un pequeño cambio en la disposición de los asientos. Mueve al señor Crespo y a su invitada de A1 y A2 a A11 y A12. Patrick levantó una ceja. «Eso sigue siendo primera fila, pero está en el extremo más alejado. Los fotógrafos de prensa rara vez se centran allí. Se considera menos prestigioso». «Exacto», dijo Odette. «Será visto, pero no será el centro de atención. Quiero que sienta un ligero escozor.
Una confusión. Quiero que se pregunte por qué un hombre de su estatura fue apartado. Déjalo cocinarse en su propio ego. El cambio se realizó con unas pocas y silenciosas pulsaciones de teclas. Fue un acto sutil de sabotaje, un preludio del evento principal. Kingsley notó el cambio. A11 y A12 eran aceptables, pero no la declaración que se le había prometido. Kingsley se quejó, lo que provocó que Donovan llamara furioso a su asistente. La explicación de su asistente, un representante del misterioso grupo de inversión que respaldaba el show, necesitaba los asientos principales. La frustración de Donovan se convirtió en un respeto a regañadientes. Era una jugada de poder, y él entendía el poder. Desechó la idea como un error administrativo menor. Ella había plantado la primera semilla de duda en la inexpugnable autoconfianza de Donovan, y lo había hecho desde kilómetros de distancia, sin mostrar nunca su mano. Pregunta interactiva. Comenta abajo. ¿Crees que el error de Donovan fue subestimar a Odette o la arrogancia de creer que podía controlar las dos vidas a la vez? El acto final. La cena de la confrontación. Para los siguientes días, mientras Donovan y Kingsley publicaban sus hazañas parisinas en Instagram, Odette era un fantasma en la máquina, orquestando una sutil campaña de guerra psicológica. Eran pequeños pinchazos, una reserva de restaurante perdida misteriosamente, un arreglo floral personalizado entregado a una influencer rival. Pequeñas molestias diseñadas para deshilachar los bordes de la fantasía perfecta de Donovan. Una noche, sintiendo la necesidad de un poco de aire, Odette y Patrick decidieron cenar tranquilamente en un pequeño y modesto bistró que su padre había amado en el barrio de Le Marais. Mientras estaban sentados en un rincón apartado, la campana sobre la puerta sonó. La sangre de Odette se heló. Donovan y Kingsley entraron. Estaban riendo. El brazo de Donovan colgaba casualmente alrededor de los hombros de Kingsley. No la habían visto. El pánico se apoderó de Odette por una fracción de segundo. Su instinto fue correr, esconderse, pero luego miró a Patrick, cuya expresión se mantuvo perfectamente neutral. Simplemente levantó su menú ligeramente, creando una pequeña pantalla. Odette respiró hondo. Su corazón latía con fuerza. Se mantuvo firme. Mientras los observaba, el dolor comenzó a retroceder, reemplazado por una resolución helada. Ella lo vio no como el marido que la había traicionado, sino como un oponente. Él era descuidado. Era arrogante. Estaba tan seguro de su propia astucia que no podía imaginar un mundo en el que no tuviera el control total. Estaba sentado a menos de 6 metros de la mujer que tenía su vida pública y profesional en la palma de su mano. Y él era total, y felizmente, ajeno. «Es un tonto, querida», murmuró Patrick, sin levantar la vista de su menú. Odette bajó el suyo lentamente, su mirada fija en su marido. Una sonrisa débil y fría tocó sus labios. «Sí, lo es», susurró. «Y no tiene idea de lo que se avecina». Terminaron su cena en silencio, yéndose antes de que Donovan y Kingsley hubieran pedido su plato principal. Al salir a la fría noche parisina, Odette sintió un profundo cambio dentro de sí misma. El miedo se había ido. El dolor era un eco lejano. Todo lo que quedaba era el plan. El escenario estaba casi listo. Los actores estaban en su lugar. El acto final estaba a punto de comenzar. La revelación. El checkmate final. El día del show de Anna Vulov amaneció gris y nublado. Dentro del pabellón Ledoyen, sin embargo, la atmósfera era eléctrica. En su suite en Le Bristol, Odette se vistió con una meticulosa atención al detalle.
Eligió un vestido hecho a medida de seda verde esmeralda, diseñado por una joven costurera a la que había comenzado a mentorizar. El vestido era simple, elegante, y acentuaba suavemente la curva de su vientre, una declaración de vida, de futuro, de poder tranquilo e inquebrantable. Ella se estaba vistiendo para una coronación. Al otro lado de la ciudad, en la suite de Donovan, el estado de ánimo era diferente. Donovan se sentía inquieto. El cambio de asiento en el show y los problemas con su trato de Lyrange eran grietas en la fachada de su control. Mientras él y Kingsley entraban al lugar, los flashes de los paparazzi explotaban a su alrededor. Encontraron sus asientos, A11 y A12. La mandíbula de Donovan se tensó al ver que los asientos centrales, A1 a A4, todavía estaban vacíos, marcados solo con una tarjeta de reservado discreta. ¿Quiénes eran estas personas tan importantes que podían llegar después de todos los demás? Se preguntó. El show comenzó. Era una sinfonía de tela y forma, una narrativa de ruptura y emergencia. Los aplausos crecían. La colección se transformó de siluetas oscuras y rígidas a sedas fluidas y terciopelos en tonos triunfantes de oro brillante. Luego vino el final. La música se suavizó a un solo y melancólico cello. Un jadeo colectivo recorrió la audiencia cuando la modelo final salió a la pasarela. Llevaba el vestido de medianoche, un monumento de seda tan densamente bordado con cristales y perlas que parecía beber la luz. La sala estalló en un rugido de aprobación. Visiblemente abrumada, Anna Vulov fue empujada a la pasarela por su equipo. Ella tomó una reverencia y pidió silencio. Gracias a todos por estar aquí. Para volver así es un sueño. No podría haberlo hecho sola. Tengo a mi increíble equipo, pero hay una persona sin la cual nada de esto, ni un solo hilo, habría sido posible. Esta persona invirtió no solo su dinero, sino su fe. El mundo los conoce por el nombre de su firma, Ethaldred Ventures, pero yo los conozco como un socio y un visionario. En el escenario, Ana sonrió. Esta noche, por primera vez, mi socia ha aceptado salir de las sombras. Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a la verdadera fuerza detrás de esta colección. Odette Winslow Crespo. El nombre golpeó la sala como un boom sónico. Crespo. 100 lentes de cámara giraron como uno solo, lejos del escenario y hacia la primera fila. Buscaron, encontraron su objetivo y abrieron fuego. Donovan se había congelado a mitad del aplauso. Al escuchar su nombre, sus manos se quedaron inmóviles. La sonrisa se disolvió, reemplazada por una máscara de incredulidad absoluta y boquiabierta. Odette. Su Odette, tranquila y dócil. Ethaldred Ventures, el patrocinador secreto. Era imposible. Kingsley, a su lado, estaba igualmente atónita. Miró de la mujer radiante y poderosa en el escenario al hombre con el rostro ceniciento a su lado, y la horrible verdad se estrelló contra ella. La mujer en el escenario era su esposa, la esposa embarazada que le había dicho que estaba visitando a su madre en el campo. El estallido de los flashes era ahora un asalto implacable y percusivo, un fuego de ametralladora de humillación dirigido directamente a Donovan. Sintió miles de ojos sobre él. Su mundo perfecto, su doble vida cuidadosamente construida, no solo había sido expuesto, había sido detonado pública, espectacular y magistralmente. En el escenario, Odette no lo miró, ni una sola vez. Se mantuvo erguida, con una sonrisa serena en su rostro, una mano apoyada en su vientre embarazada.
Miró a la multitud que ahora le pertenecía. Se inclinó hacia el micrófono que sostenía Ana. «El verdadero arte merece ser visto», dijo, su voz firme y clara. «Y la verdadera fuerza a menudo se encuentra en los lugares que menos se esperan». Sus palabras eran para la audiencia, pero su mensaje era para un solo hombre. Fue una declaración de independencia, un checkmate final y devastador. En el resplandor cegador de los focos, Donovan Crespo finalmente vio a su esposa por quien era realmente. Y en el mismo instante, se dio cuenta de que lo había perdido todo. El legado del martillo de terciopelo. El caos que estalló después del discurso de Odette fue instantáneo y total. Los Creed eran la historia. Los periodistas, bloggers y la industria se abalanzaron sobre la primera fila. Kingsley, recuperando el sentido primero, huyó, tropezando con una bolsa de fotógrafo en su prisa por escapar. Donovan intentó llegar a Odette para arreglar esto, pero una pared de guardias de seguridad se materializó, bloqueando su camino. Patrick Lell apareció, su rostro una máscara de fría decepción. «Trabajo para la jefa de Ethaldred Ventures», afirmó Patrick, «y mi empleadora ha solicitado que seas escoltado fuera del recinto». Humillado, Donovan fue guiado por una salida lateral. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas frenéticas de Nueva York. La historia ya estaba en línea. El titán de los fondos de inversión, Donovan Crespo, desenmascarado. Su esposa, la magnate secreta de la moda, en una impactante revelación pública. Regresó al George para encontrar su suite de fantasía despojada de toda su magia. Las cosas de Kingsley se habían ido. Intentó llamar a Odette. El buzón de voz. Le envió un mensaje de texto frenético. «Jen, tenemos que hablar. Esto es un malentendido». Silencio. Una hora después, un gerente de hotel le informó que la reserva de su suite había sido cancelada. La factura había sido pagada en su totalidad por Ethaldred Ventures. Ella lo estaba echando, no solo de su evento, sino de su propia suite de hotel. Se dio cuenta de que la tarjeta negra que había estado usando toda la semana era una tarjeta suplementaria de una cuenta controlada por el fideicomiso de ella. Había estado financiando su aventura con el dinero de su esposa. Finalmente, su teléfono sonó con un correo electrónico. No era de Odette, era de su abogado. El correo electrónico era corto y brutalmente eficiente. Se iniciaban los procedimientos de divorcio por adulterio. Afirmaba que, según su acuerdo prenupcial, que él había insistido en firmar para proteger sus activos. Cualquier infidelidad por su parte anularía la división de activos a favor de ella. Adjunto venía un documento de rendición. No era una negociación. Era una rendición. Él se sentó en el borde de la barata cama de hotel, el correo electrónico brillando en la pantalla. Había amado la jaula dorada, sin darse cuenta de que ella era quien tenía la llave. 6 meses después, los cerezos estaban floreciendo en el Parque del Retiro. Donovan Crespo era ahora una advertencia susurrada en los círculos financieros. Perdió más de la mitad de su patrimonio neto y, lo que es más importante, su reputación. El acuerdo de Lie Ranch fracasó cuando Ethaldred Ventures respaldó silenciosamente a su competidor. Su imperio, construido sobre una confianza agresiva, se derrumbó cuando esa confianza fue expuesta como una arrogancia hueca. ¿Y Odette? Odette prosperó. Dio a luz a una niña sana a la que llamó Aura Winslow. Ella mantuvo el apellido de soltera de su madre para su hija, una elección deliberada para arraigarla en un legado de fuerza y resiliencia femenina. Ethaldred Ventures
se convirtió en una fuerza importante en los mundos de la tecnología de la moda y la empresa sostenible. Odette, como Gibe, fue objeto de perfiles elogiosos en Forbes y The Wall Street Journal. La llamaron el martillo de terciopelo, una inversora brillante e intuitiva, con una voluntad de hierro. Ella se mudó del ático frío y minimalista y compró una casa adosada histórica en el barrio de Chamberí, llenándola de calidez, arte y los felices gorgoteos de su hija. Una tarde brillante de primavera, Odette empujaba a Aura en un cochecito por una parte tranquila del parque. Al doblar una esquina, lo vio. Donovan estaba sentado solo en un banco del parque, con un polo y pantalones sencillos, muy lejos de su antigua armadura de trajes hechos a medida. Estaba mirando el agua, su expresión vacía. No la vio. Ella consideró detenerse. ¿Qué diría? Pero se dio cuenta de que no quedaba nada. Él era un capítulo de un libro diferente, de una vida diferente. Su historia ya no se trataba de él. Se trataba de la pequeña niña dormida en el cochecito. Se trataba del futuro. Con una tranquila sensación de finalidad, ajustó la manta alrededor de Aura y continuó su camino, alejándose del hombre en el banco y hacia el sol brillante de su nueva vida. No solo sobrevivió a su traición, había utilizado su fuego para forjar un legado nuevo, más fuerte y más hermoso para sí misma y para su hija. En el fondo, esta no fue solo una historia de infidelidad, fue una historia de subestimación. Es un poderoso recordatorio de que las personas más silenciosas en la sala suelen ser las más observadoras. Y la verdadera fuerza no se trata del ruido que haces, sino de los movimientos silenciosos y estratégicos que cambian todo el juego. Si esta historia de fuerza y dulce justicia resonó contigo, dale un pulgar arriba a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder oculto. Y no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por escuchar. Historia. La arquitecta del tablero. Parte 2. El legado. Atención. La reina ha tomado el trono, pero la corona siempre viene con un precio. No te pierdas los nuevos desafíos de Odette. Dale un me gusta. Si crees que Odette puede con todo, y si eres nuevo, suscríbete para seguir este épico viaje de poder. El martillo de terciopelo. Y la Nueva York, 6 meses después de la catarsis en París, Odette Winslow regresó a Manhattan, no como la esposa de un magnate, sino como la fuerza motriz detrás de Ethaldred Ventures. El mundo financiero se había adaptado rápidamente a su existencia, aunque con una mezcla de asombro y cautela. La prensa la había apodado el martillo de terciopelo, suave por fuera, pero implacable por dentro, un título que ella adoptó con una sonrisa. Odette se mudó a un elegante brownstone en el Upper West Side, lejos del frío minimalismo de Castellana. La casa estaba llena de vida y el suave balbuceo de su hija, Aura Winslow. Ella había elegido criar a su hija con el apellido materno, anclándola en el legado de fuerza femenina de los Winslow. Su oficina en Ethaldred, antes utilizada por Patrick Lell, fue completamente transformada. No había mármol frío. En su lugar había madera cálida y una mesa de conferencias redonda que reflejaba su filosofía de poder circular, no jerárquico. La propuesta de adquisición hostil de Stryker Tech por parte de Kaiser Roth ha sido lanzada. Gibe, informó Patrick, que ahora actuaba más como un confidente y mentor que como un asesor. Patrick, con su habitual calma, le entregó una carpeta. Es un buen movimiento. Kaiser Roth es agresivo, pero Stryker es débil en efectivo. La adquisición podría ser rentable. Odette tomó la carpeta.
Stryker Tech era una empresa fintech con una IA de análisis de riesgo superior, pero que carecía de liquidez. Era el tipo de presa que Donovan Crespo habría devorado sin pensarlo 2 veces. ¿Qué piensa Kaiser Roth de Ethaldred?, preguntó Odette, hojeando los informes. Piensan que somos dinero tranquilo. GB. Dinero delegado. Algo que invierte en arte y moda, no en adquisiciones hostiles de fintech. Creen que no somos una amenaza. Odette sonrió. Su subestimación era, una vez más, su mayor activo. El martillo de terciopelo no se usa para aplastar a los débiles, Patrick, dijo ella, cerrando la carpeta con un golpe seco. Se usa para defender lo que tiene valor. Stryker Tech tiene la mejor IA. Si Kaiser Roth la consigue, controlarán el 40% del análisis de riesgo en el mercado. Es demasiado poder para un solo jugador. Entonces, ¿contraatacamos? No, Patrick. Nos convertimos en el socio silencioso de Stryker. Su plan era audaz. No luchar contra Kaiser Roth, sino inyectar capital de rescate a Stryker, comprando una participación significativa, no para controlarla, sino para protegerla y mantener el mercado equilibrado. Pero eso pondría a Ethaldred directamente en el punto de mira de la junta de Kaiser Roth. Son despiadados. Necesitan saber que la mesa de juego tiene nuevas reglas, Patrick, y que la reina está sentada. El mayor desafío no fue la transacción, sino la logística. Odette se negaba a sacrificar su tiempo con Aura. A menudo, las reuniones de estrategia se llevaban a cabo en su sala de estar, con Aura gateando tranquilamente sobre una alfombra de juegos, bajo la atenta mirada de su niñera. Demostrar que se podía ser una madre y una CEO de Ethaldred Ventures sin disculpas era una parte silenciosa, pero fundamental, de su nuevo legado. Comenta abajo. ¿Crees que la decisión de Odette de equilibrar la maternidad y la dirección de Ethaldred inspira a otras mujeres? El fantasma en el parque. El juego de poder con Kaiser Roth se prolongó durante semanas, pero el martillo de terciopelo demostró ser demasiado preciso. Ethaldred, operando con una velocidad y discreción inigualables, inyectó la liquidez necesaria en Stryker, frustrando la adquisición hostil de Kaiser Roth justo antes de la fecha límite. Fue una victoria silenciosa. Un tuit de Kaiser Roth anunció el retiro amistoso de la oferta, pero todos en Wall Street sabían que habían sido superados por el misterioso dinero tranquilo. El costo de la victoria, sin embargo, fue un aumento en el estrés y menos horas de sueño. Una tarde, sintiendo la necesidad de aire fresco, Odette decidió ir a su ritual diario, llevar a Aura al Central Park. Mientras empujaba el cochecito, sintió una paz que no había conocido en años. El sol de primavera era cálido y la risa suave de Aura era la banda sonora perfecta. Al doblar una curva, lo vio. Donovan Crespo estaba sentado solo en un banco del parque, con un polo sencillo y pantalones, luciendo más pequeño y envejecido. Miraba el agua, su expresión vacía. No la vio. Odette sintió que su corazón daba un vuelco, no por el viejo dolor, sino por la cruda realidad de su caída. Él era un fantasma. Ella consideró detenerse. ¿Qué diría? ¿Una disculpa? ¿Un reconocimiento de su derrota? Pero se dio cuenta de que no había nada que decir. Él era un capítulo de un libro diferente, una vida diferente. Su historia ya no se trataba de él. Mientras ajustaba la manta alrededor de Aura, notó algo. Donovan había levantado la mano para frotarse las sienes, y por primera vez, ella vio su muñeca. Ya no llevaba el ostentoso Patek Philippe de platino que había sido su armadura. En su lugar, llevaba un simple reloj de cuero, discreto, y entonces, él tosió. Y el sonido de su tos, áspera y seca,
Le recordó a Odette los meses antes de su divorcio, cuando había estado constantemente enfermo, estresado, consumido por la codicia. La vieja Odette se habría acercado, le habría preguntado si estaba bien, le habría ofrecido un pañuelo. La nueva Odette entendió que su destino ya no estaba atado al de él, con una tranquila sensación de finalidad. Ella ajustó la manta alrededor de Aura y continuó su camino, alejándose del hombre en el banco y hacia el brillante sol de su nueva vida. Ella había sobrevivido a su traición. Había utilizado ese fuego para forjar un legado más fuerte y más hermoso. Kinsley Monroe fue una nota a pie de página tóxica, una influencer que desapareció de las redes, incapaz de sobrevivir al escrutinio. El imperio de Donovan se había desmoronado, obligándolo a reducir su empresa y a desvanecerse en un mundo de influencia disminuida. El legado de Aura. Un año más tarde, Odette, ahora con un embarazo en curso de 5 meses, estaba en un vuelo privado hacia Milán. Ethaldred Ventures se había expandido al mercado europeo, y Odette iba a finalizar la adquisición de una de las últimas textileras de la vieja escuela de Italia, una que había pertenecido a su familia décadas atrás. Patrick, sentado frente a ella, sonreía. La prensa te ama, GB. Te llaman la salvadora de la tradición. La tradición necesita músculo financiero, Patrick. Y yo necesito que Aura tenga raíces. Odette colocó su mano sobre su vientre. Este segundo embarazo, concebido con un donante anónimo y con una intención clara, era un acto de pura autocompasión y futuro. Ella no necesitaba un socio, necesitaba un legado. En Milán, cerró el trato de la textilera. En el brindis de celebración, el CEO italiano, un hombre anciano con ojos amables, la miró con respeto. Usted tiene la mente de un Winslow, señora. Su abuelo estaría orgulloso. Gracias, dijo Odette. Pero mientras se preparaba para volar a casa, un mensaje de texto de Patrick la detuvo en seco. Era un enlace a un artículo de un blog financiero oscuro. El título: Los activos congelados de un titán caído, Donovan Crespo y el misterio de Lyrange. El artículo detallaba cómo, a raíz del colapso de Crespo, los activos del fallido acuerdo de Lyrange habían sido congelados, dejando a Donovan con una miseria. Pero la parte final del artículo la dejó helada. Las fuentes indican que Crespo, sin fondos para su defensa legal en curso, intentó acceder a un fideicomiso de emergencia que había establecido para su primogénito antes de su ruptura. Sin embargo, ese fideicomiso, según los términos de su acuerdo prenupcial y la posterior sentencia de divorcio, fue transferido legalmente a la custodia de la señora Winslow, la madre de su hijo. Al final, no solo perdió su nombre y su fortuna, sino también su última oportunidad de seguridad financiera, que ahora está bajo el control exclusivo de su exesposa y de su hija. Odette sintió una oleada de frío. Ella había olvidado el fideicomiso de emergencia, una pequeña cantidad de acciones que Donovan había apartado. No era malicioso, era legalmente vinculante. Ella, sin quererlo, había tomado su última red de seguridad, y él no lo sabía. Esa noche, sentada en el jet que la llevaba a casa, Odette miró el cielo estrellado. Este era el precio del checkmate. La victoria legal fue completa, pero la victoria humana fue sombría. Ella no había buscado esta venganza total. Su plan era estratégico, no aniquilador. Llamó a Patrick. Patrick, verifica el estado del fideicomiso de emergencia de Donovan, el que estaba destinado al primogénito. Está inactivo, GB. Es una suma pequeña, pero sólida. ¿Necesita que lo transfiera a las cuentas de Aura?
No. Haz un pago mensual anónimo y sustancial a una clínica de rehabilitación en las afueras de Barcelona. Una clínica muy discreta. A nombre de Donovan C. B. No es una negociación, Patrick. No es caridad. Es una corrección. Él necesita ayuda. Y yo no voy a ser la causa de su ruina total. Su caída es suficiente. Colgó. No le debía nada. Pero sí se lo debía a sí misma y al legado que estaba construyendo. Un legado de fuerza. No de crueldad. Ella no estaba salvando a Donovan. Estaba salvando su propia alma de la oscuridad de la victoria total. Odette recostó la cabeza contra el asiento, acariciando suavemente su vientre. Ella no era una víctima, ni una villana. Ella era una arquitecta, y la mejor arquitectura, descubrió, es la que equilibra la fuerza con la gracia. El camino de regreso a Manhattan no fue solo un viaje. Fue la confirmación de que la reina había aprendido la lección más difícil. El poder real es la capacidad de elegir la luz, incluso cuando la oscuridad te ha dado todas las razones para elegir otra cosa. El legado de Odette no fue la caída de Donovan, sino el ascenso del martillo de terciopelo que eligió la gracia. ¿Crees que su decisión de ayudar a Donovan en secreto es la prueba definitiva de su fuerza? 1. Suscríbete si crees que la mejor venganza es el éxito sin crueldad. Comenta. Si fueras Odette, ¿habrías usado el fideicomiso para ayudarlo o habrías dejado que lidiara con sus consecuencias solo? 3. Comparte esta historia sobre el verdadero significado del poder. Nos vemos en la próxima historia. Historia. La arquitecta del tablero. Parte 3. La prueba de fuego. Atención. Odette ha construido su imperio, pero ahora una tormenta financiera global amenaza con derribarlo todo. El martillo de terciopelo debe demostrar su verdadera fuerza. Deja tu me gusta si crees que Odette puede salvar su legado. Y si te unes ahora, suscríbete para ser testigo de la cumbre del poder. La tormenta perfecta. 2 años después del checkmate en París, Odette Winslow estaba en la cúspide. Ethaldred Ventures se había triplicado en valor, diversificándose de manera brillante en tecnología, moda sostenible y el sector inmobiliario estratégico. La prensa la aclamaba como la inversora más intuitiva de su generación. Ella no solo había recuperado el legado de los Winslow, lo había redefinido. Su hija, Aura, era una niña fuerte y alegre, y la familia estaba completa con la llegada de su segundo hijo, un niño, Leo, que trajo un nuevo sentido de paz y propósito. Pero en el mundo de las finanzas, la calma es una ilusión. Una mañana de otoño, mientras Odette celebraba su cumpleaños en su oficina, el mercado global de bonos colapsó. Fue un pánico repentino, alimentado por la inestabilidad en Asia y las políticas monetarias erráticas. La crisis fue implacable. En cuestión de horas, la Bolsa de Madrid y Wall Street se sumieron en una caída libre. GB, las pérdidas son manejables, pero la liquidez se está agotando, informó Patrick, su rostro inusualmente tenso, mientras los monitores en la pared de la oficina parpadeaban en un mar de rojo. Nuestra exposición a los bonos asiáticos es mínima, gracias a tu previsión, pero el pánico está arrastrando a todas las fintech con nosotros. Stryker Tech está bajo una presión inmensa. Necesitamos capital fresco y rápido. Odette sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, una sensación que no había experimentado desde la gala de París. Este no era un oponente que pudiera ser vencido con una jugada de ajedrez personal. Era una fuerza de la naturaleza. Necesitamos inyectar capital de emergencia en Stryker para proteger nuestra inversión y estabilizar su IA, dijo Odette con la voz firme. Pero si usamos nuestras reservas, nuestro propio fondo fiduciario quedará expuesto.
Exacto. La única forma de conseguir el capital, sin comprometer nuestra liquidez, es a través de un préstamo a corto plazo con garantía de acciones. Y eso nos haría vulnerables a una adquisición hostil si las acciones caen demasiado. Odette caminó hacia la ventana. La ciudad, que solía parecer un circuito de posibilidades, ahora parecía un campo de batalla. Necesitamos un socio. Alguien con reservas de capital masivas y que no tenga intereses en adquirir Stryker, murmuró ella. Alguien con una visión a largo plazo. ¿Quién GB? Todos están acaparando efectivo. Kaiser Roth ya está al acecho. Odette giró, su mirada fija en el mapa mental que había dibujado durante años en su cabeza. Un socio que Alexander despreciaba, pero que tiene el capital y el apetito por la disrupción. ¿Te refieres a Gavin?, preguntó Patrick. No, mucho más grande. El consorcio Banshee. El consorcio Banshee era un grupo de inversión de la vieja guardia, famoso por su riqueza incalculable y su gestión extremadamente privada, que Alexander había evitado por ser demasiado lento y cauteloso. Son demasiado lentos, Kibe. Podrían tardar semanas en aprobar una inyección. Entonces, acortaremos ese tiempo. Patrick, prepara una presentación para esta noche y programa un vuelo privado a Zurich. Tengo que hablar con la cabeza de Banshee. Odette está a punto de arriesgar su imperio. Déjale un emoji de rayo en los comentarios para desearle suerte. El reencuentro inesperado. El viaje a Zurich fue un borrón de reuniones y negociaciones tensas. Odette, lidiando con su mareo matutino y la presión de la crisis global, mantuvo su compostura de martillo de terciopelo. Consiguió el trato. Banshee inyectaría el capital. Su legado estaba a salvo. Al regresar a Madrid, agotada pero victoriosa, Odette se preparó para la reunión final con el equipo de Stryker Tech para asegurarles la nueva financiación. La reunión se celebró en la sede de Thaldred. Odette entró a la sala de conferencias con una sonrisa profesional lista, pero su paso se detuvo en seco. Sentado a la mesa, representando a Stryker Tech y listo para discutir la inyección de capital, no estaba el CEO habitual. En su lugar, había un hombre de unos 40 y tantos años, impecablemente vestido, con una barba recortada y una intensidad en sus ojos que Odette reconoció de inmediato. Era Gavin Price, el mismo Gavin Price, el implacable ex agente del FBI que Donovan había contratado años atrás para rastrear a Odette y, más tarde, para limpiar su desorden corporativo. «Señora Winslow», dijo Gavin, poniéndose de pie con una cortesía fría y profesional. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos la miraban con una mezcla de respeto y cautela. «Me alegra que haya regresado. Mi equipo está listo para recibir la inyección». «Señor Price», respondió Odette, recuperando su compostura al instante, aunque su corazón latía con fuerza. «No sabía que se había unido a Stryker. Pensé que dirigía una firma de seguridad». «Mis intereses han evolucionado, señora Winslow», dijo él, con una ligera sonrisa. «El señor Crespo ya no requería de mis servicios, y mi experiencia en seguridad digital encajaba con la necesidad de Stryker de un nuevo director de operaciones. He estado aquí durante el último año». El aire se llenó de una tensión palpable. Gavin Price conocía el juego de Donovan, la codicia de Donovan y el plan inicial de huida de Odette. Él sabía todos los secretos enterrados. «Bien», dijo Odette, tomando asiento en la cabecera de la mesa. «Entonces podemos hablar con franqueza, señor Price. La situación de Stryker es crítica». La conversación que siguió no fue sobre emociones, sino sobre números. Gavin fue brillante, analítico y directo, diseccionando la vulnerabilidad de Stryker con la precisión que una vez había utilizado para rastrear a su esposa fugitiva. «La IA está intacta, señora Winslow»,
dijo Gavin. Pero el pánico podría hacer que los talentos claves se vayan. Necesitamos un mensaje de estabilidad que vaya más allá del capital. Tiene razón. Ethelred garantizará la seguridad de los talentos. Pero necesito su evaluación honesta. ¿Por qué Stryker cayó tan rápido? Gavin dudó un instante. Confianza. El mercado perdió la fe en nuestro liderazgo. La IA es superior, pero nuestros rivales están sembrando rumores sobre la inestabilidad. Rumores bien dirigidos. ¿Kaiser Roth? Ellos y otras entidades menores. Gente que solía trabajar para su exmarido. Señora Winslow, están utilizando viejas tácticas de manipulación de mercado. Odette entendió de inmediato. La caída de Donovan había dejado un vacío y un grupo de operativos sin escrúpulos que ahora usaban sus tácticas contra ella. Necesito que me diga algo honestamente, señor Price, dijo Odette, inclinándose sobre la mesa. Su mirada era fría y directa. Usted trabajó para él. Conoce sus tácticas. ¿Hay algo de su antiguo trabajo que pueda comprometer a Ethelred si nos asociamos? Gavin no se inmutó. La miró a los ojos, no con desafío, sino con un reconocimiento tranquilo. Mi trabajo con el señor Crespo fue profesional y terminó en el momento en que usted le sirvió los papeles de divorcio. Señora Winslow, desde entonces, mis intereses han estado con la integridad de los datos. Y francamente, trabajar con usted es la única forma de garantizar que la IA no caiga en manos de gente con la ambición tóxica de su exmarido. Fue una ofrenda de paz, un reconocimiento tácito de la inteligencia y la superioridad ética de ella. Bien, señor Price, su evaluación ha sido invaluable. Ethelred procederá con la inyección. A partir de ahora, nuestros intereses están irrevocablemente vinculados. Quiero verlo a usted personalmente al frente de la reestructuración. Gavin asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Será un placer, señora Winslow. La estabilidad siempre ha sido mi principal objetivo. Mientras Gavin salía, Patrick se acercó a Odette, su rostro una mezcla de asombro. Gavin Price, el hombre que Donovan usó para casarla. El mismo, dijo Odette, recogiendo sus papeles. El mundo del poder está lleno de antiguos enemigos, Patrick. La verdadera habilidad no es evitar la confrontación, sino convertir a un enemigo en el activo que nunca supiste que necesitabas. La crisis financiera global había obligado a Odette a enfrentarse al pasado de una manera que la venganza nunca lo había hecho. Ella no solo había derrotado a Donovan, ahora estaba asimilando sus mejores operativos en su propia estructura, transformando el legado de toxicidad en un nuevo legado de estrategia y estabilidad. Odette ha tomado una decisión arriesgada. ¿Crees que aliarse con Gavin Price fue una jugada maestra de estrategia o un riesgo innecesario? Comparte tu opinión en los comentarios. El legado final. La fuerza del silencio. Los meses siguientes fueron intensos, pero Odette demostró ser una líder formidable en la crisis. Con Gavin Price manejando las operaciones de Stryker, con fría eficiencia y la inyección de Banshee estabilizando los mercados, Ethelred no solo sobrevivió a la caída global, sino que salió más fuerte y más respetada. Gavin y Odette desarrollaron una asociación profesional basada en el respeto mutuo. Él valoraba su previsión y su ética inquebrantable. Ella, su lealtad y su astucia. Nunca hablaron de Donovan, pero su colaboración silenciosa era la negación más fuerte de su existencia. En medio de todo el caos, el segundo hijo de Odette, Leo, nació sano. El nacimiento fue tranquilo y lleno de alegría en el hospital de Madrid, lejos de la urgencia de París. Una noche, sentada en la habitación del bebé, mirando a Leo y Aura dormir,
Odette recibió un mensaje de Patrick. Era un informe sobre la clínica de rehabilitación de Barcelona. El pago anónimo mensual de Donovan había cesado. ¿Qué pasó?, preguntó Odette, su voz baja. Lo ha dejado, Gebe. Ha dejado la clínica. El médico de allí envió una carta diciendo que el paciente Donovan C. había sido dado de alta. Al parecer, estaba lo suficientemente estable como para valerse por sí mismo. Odette miró por la ventana. El sol se alzaba sobre el Parque del Retiro, pintando el cielo con tonos dorados. Bien, murmuró ella. Es un hombre adulto, Patrick. Su camino es su propio. Pero unas semanas después, Patrick le entregó un pequeño sobre con un único sello de E.U. Lo encontré en el correo del fideicomiso, GB. No estoy seguro de qué es. Odette abrió la carta. No era de Donovan, sino de su abogada. Era una carta breve, sin florituras legales. Simplemente adjuntaba un documento notarial. Donovan Crespo había renunciado legalmente a todos y cada uno de los derechos de paternidad sobre Aura Winslow y Leo Winslow. La carta explicaba que, aunque la renuncia no afectaba la provisión financiera del fideicomiso, que Odette ya controlaba, sí proporcionaba una limpieza legal total, asegurando que sus hijos nunca tuvieran que lidiar con su apellido o su pasado legal. Era un acto de rendición final, un reconocimiento de que sus hijos merecían un legado más limpio que el que él podía ofrecer. Odette sintió una punzada, no de tristeza, sino de una paz profunda. Él había entendido. No se trataba de ella. Se trataba del legado de sus hijos. Ella tomó el papel, lo guardó en la caja fuerte de los Winslow y nunca más lo mencionó. El legado de Odette no fue la caída de Donovan. Fue la construcción de un imperio basado en la verdad y el propósito. Un imperio lo suficientemente fuerte como para soportar una crisis global y lo suficientemente ético como para convertir a un enemigo en un aliado. Su checkmate no fue un final, sino un comienzo. El inicio de una historia donde la reina ya no jugaba en el tablero de otra persona, sino que definía las reglas de su propio juego. ¿Te ha inspirado el viaje de Odette, la arquitecta del tablero, que demostró que el poder real reside en la ética y la estrategia, no en la codicia? 1. Suscríbete a nuestro canal para seguir narrativas de mujeres empoderadas. Comenta. Si tuvieras que describir el legado de Odette en una palabra, ¿cuál sería? 3. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la fuerza silenciosa es la más poderosa. Gracias por ser parte de esta épica.